Muy buenas tardes, Good afternoon. bienvenidos a la casa de Dios. Welcome to the Lord's house. Es una bendición poder estar acá. It is a blessing to be here. Quisiera leer el Salmo 27, I would like to read Psalm 27, el versículo 1. verse 1. Ya va a aparecer en la pantalla. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Hay muchas cosas que atacan nuestra vida cada día. There are many things that attack our lives every day. Hay una lucha espiritual que pasa cada día. There is a spiritual warfare that happens every day. Y vivimos nuestra vida del diario vivir, And we live our daily life. pero se nos olvida que esa lucha está sucediendo. And we forget that the battle is going on. Ahorita mismo hay ángeles y demonios que están peleando, Right now, there are angels and demons who are fighting porque están tratando de tomar posesión de nosotros, because they're trying to take a possession of us, ya sea nuestra atención, whether it be our attention, nuestra dedicación, our dedication, nuestro esfuerzo, our strength. pero hay varias cosas que vemos y nos detienen. There are many things that we see and that stopped us. En lugar de permitir que la fe And instead of allowing faith sea lo que nos guía. to guide us, Con eso en mente, with that in mind, le pido que esté orando por la iglesia. I ask you to pray for our church. He tenido bastante carga en las últimas 3 semanas I have a lot of things on my shoulder the last 2-3 weeks acerca de la iglesia, about the church, las luchas que estamos teniendo the struggles we're having, y a la vez agarrándonos de la mano de Dios and at the same time holding on to God's hand para poder encontrar, mantener en el camino, mantenernos en este camino. and at the same time holding on to God's hand to keep on our way. Así que le voy a pedir que hoy nos apoye. Hoy aquí están los músicos, cantantes, todo. So I'm going to ask you to help us. Here are all the worship team that we have today is right up here. Así que si se me sale por ahí algún gallito o algo, perdón. So if my voice goes up or down a little bit, I apologize. Pero bueno, Dios es bueno, amén. But God is good, amen? Bueno, así que diga conmigo, vamos a decir que bueno es alabar a Dios, amén. So we're going to see how good it is to worship God. Okay. Bueno es Alabar al Señor, tu nombre, dando gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú.
Fíjese que esto de adorar, So this about praise. estamos acostumbrados a tener una tremenda presentación, We're so accustomed to have a great presentation, buenos músicos, tener gente con una voz muy linda. I have, a lot of musicians and people with a really beautiful voice, Y eso es bueno. and that is good. Pero la idea de adorar, de alabar, es conectarse con Dios. But the idea to worship is to connect with God. La Biblia dice que cuando Abraham subió a la montaña, The Bible says when Abraham went up the mountain, dice que él fue a adorar. it says that he went to worship. Y cuando vemos lo que él hizo, And when we see what he did, no llevaba ninguna guitarra, he didn't have a guitar, no tenía ningún instrumento. he didn't have any musical instruments. Él tenía un cuchillo, He had a knife, llevaba una madera, unos pedazos de madera, he had some wood, aceite oil, y su hijo. and his son. Y lo que tenía que hacer él era subir a la montaña And what he had to do was to go up the mountain y literalmente sacrificar a su hijo. and sacrifice his son. Por eso la madera, el aceite, And that's why the wood and the oil, para hacer un altar to make an altar y ofrecer a su hijo como sacrificio. and offer his son as sacrifice. Porque eso era lo que Dios había pedido. And because that's what God had asked. Los que saben la historia Those who know the story saben que eventualmente Dios detuvo a Abraham antes de que sacrificara a su hijo. know that God stopped Abraham before he sacrificed his son. Entonces la idea de adorar So the idea to worship es de dar. is to give. ¿Qué tienes tú hoy en tu corazón para Dios? So what do you have in your heart today for God? Tal vez tú viniste con necesidad Maybe you came with some needs y tú viniste a pedir and you came to ask, y eso está bien. and that is okay. Pero ¿le trajiste algo tú a Dios también? But did you bring something to God as well? ¿No crees tú que si tú tienes una relación con Dios, Don't you think that if you have a relationship with God, Él también espera algo de ti? that He also is waiting for something from you? Así como tú quieres que Él haga algo en tu vida, Just like you want Him to do something in your life, Él espera que tú le des tu adoración. He is waiting for you to give Him your worship. Así que te invito a que cierres tus ojos So I invite you to close your eyes, y vamos a cantar esta canción, se llama Renuévame. and we're going to sing this song. It's called Renew Me. Así que pídele a Dios que te renueve conforme la cantamos. Amén. So ask God to renew you as we sing. Amen. Amén. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro
necesita más de ti. Dígale una vez más. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, renuévanos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígale una vez más. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos más de ti cada día, Señor. We need more of you, Lord. Queremos adorar tu nombre We want to worship your name con nuestras voces, con nuestra vida. with our voices and with our lives. Aquí estamos, Jesús. We are here, Jesus. La iglesia es tuya. The church is yours. Te honramos a ti, Dios. We honor you, Lord. Nos hemos reunido en este lugar We have gathered in this place para levantar tu nombre. to lift up your name. Queremos nosotros ser menos, Señor, We want to be less of us para que seas más tú, oh Dios. so that you can be more of you in our lives. Necesitamos ser menos, Señor, We need to be less in para us que tú seas más en nosotros. so that you can be more in us. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Hay una canción más que queremos cantar, There is one more song that we want to sing. que es exactamente lo que dice, yo quiero menguar Where it says, I want to be less para que crezcas tú, Jesús. so that you may grow in me. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré
menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Una vez más, dígale. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti, Jesús, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Queremos menguar para que crezcas tú, Jesús.
We want to be less so that you can grow, Lord. Puede tomar su asiento. You can have a seat. Amén. Amen. Bueno, bienvenidos. Welcome. Espero que no le haya molestado mucho la serenata. I hope that the serenade was not too hard on your ears. Fíjense, yo me imagino a Dios viéndonos a nosotros, I imagine God looking at us, así como yo veo a Nova tocar la batería. just like I see Noah playing the drums. Y me dice, mira papi, mira. And she says to me, look, Daddy, look. Y según ella está tremendo concierto. And according to her, she's having an amazing concert. Pero como padre a mí me llena mucho, fíjese, verla. But as a father, that really fills me up. Y yo siento que Dios se siente igual con nosotros. And I think God feels the same thing with us. Así que esté orando. So be praying for us. Si alguno tiene un talento, If somebody has a talent, acérquese conmigo, hablemos. come and close to me and let's talk. Para no castigarlo con mi voz todos los domingos. So that I don't punish you with my voice every Sunday. Pero bueno, el tema para hoy, So today we're going to talk about a la orilla del cambio. at the age of change. Una de las cosas que siempre está pasando en nuestra vida es el cambio. One of the things that is constantly happening in our lives is change. Aunque usted no lo sepa, Even though you might not know it, su cuerpo es diferente hoy del que fue ayer. your body is different today that it was yesterday. A usted le pareciera que no, You might think that it's not, porque pareciera que todo es igual. because you might think that everything looks the same. Ayer que fue el evento de las mujeres, So yesterday that we have the ladies' gala night, me estaba preparando, me estaba vistiendo I was getting ready and I was getting dressed. y me realicé que mi cuerpo ya no es el mismo de cuando era hace unos 5 años. And I realized my body was not the same that it was 5 years ago. Una camisa muy bonita que me gusta, A shirt that I really like, ya no me gusta. I don't like it anymore. Por eso ya no me la pongo. And that's why I don't put it on anymore. No, tengo que ser honesto, ya no me queda. I have to be honest, it doesn't fit me anymore. Ya con este cuerpazo que me ando andando ahorita, With this amazing body that I have now, ya no me queda. it doesn't fit. Entonces uno está constantemente cambiando. So we're constantly changing. Y perdón, vamos a pedirle a los niños que salgan Sorry, we asked the children that can go with Erica para que así podamos disfrutar del mensaje. so that we can enjoy the message. Gracias. Thank you. Bueno, entonces nuestro cuerpo constantemente está cambiando. So our body is constantly changing. Y yo me imagino que así nos ha de pasar a todos. And I think that happens to all of us. Hoy en la mañana This morning, tenía ropa que sí me quedó, I had clothing that it fit me, pero me empecé a hacer el pelo so I started doing my hair. y me di cuenta, híjole, se me está cayendo más. And I realized, oh, holy, my hair is I'm losing more of my hair. Fíjese que cuando yo tenía 7 años, When I was 7 years old, estaba subiendo un limón en un árbol de limones que había en el jardín de mi casa. I was going up a lemon tree that was by my house. Y estos limones se llaman limones reales. And these lemons are called real lemons. No, Royal lemons. ya. Porque son como de la realeza. Because they're almost like royalty. Y la razón por la cual se llaman así es porque cada limón es como una toronja, es de este tamaño, cada limón. And the reason why they're called like that is because they're really big. They look more like Grapefruit. like a grapefruit. Entonces son bien grandes, So they're really big, pero son limones. but they're lemons. Y mi mamá me dijo, la muchacha va a hacer limonada, anda cortando limones. And my mom said, the girl in the house, she's going to make lemonade, so go get some lemons. They made. Y entonces yo fui, me subí y jalé un limón. So I went up the tree and pulled one lemon. Cuando se arrancó el limón,
When it came off the tree, hice así con la cabeza I went back with my head, y una de las espinas me picó así un poquito nada más en la cabeza. and one of the thorns, it got me in the back of the head a little bit. Salió una o dos gotitas de sangre nada más. So like got like 1 or 2 drops of blood. El punto es que como a la semana, The point is that a week later, mi mamá me dice, ¿qué te pasó en la cabeza? my mom asked me, what happened on your head? Y se empezó a dar cuenta que se me empezó a caer el pelo And she realized that my hair started to fall out alrededor de donde me golpeé. around where I got, the prickle with the thorn. Y bueno, mi tío, que es doctor, So my uncle, that is a doctor, me puso una medicina, hizo unos tratamientos y ya se paró de caer el pelo. yeah, he gave me some remedies, and then my hair stopped falling out. Entonces, desde que tengo 7 años, So since I'm 7 years old, he tenido así un punto más o menos grande, ¿verdad? De pelón en la cabeza. so I had a bald spot on the back of my head. Entonces me he acostumbrado a que he perdido pelo. So I've been accustomed that my hair falls out. Y ahora que se me está cayendo ya de veras, ya de la edad, And now that it's falling out because of my age, digo, oh, se me está haciendo más grande. so I realized, oh, that spot is getting bigger. Y mi mamá me dice, ay, me gusta mucho tu pelo. And my mom says, I really like your hair. Deberías de tatuarte el lugar ahí para que no se te vea. Maybe you put a tattoo there so we don't see that bald spot. Y le digo, y cuando se me caiga todo, te voy a andar una mancha yo. And so I told her, so when the rest of my hair falls out, I'm just going to have a black dot in that spot. Entonces la cosa es que siempre voy a estar marcado con ese punto. So I'm going to have that mark one way or another. Entonces, la idea, hermanos, es que el cuerpo siempre cambia. So the idea is that your body always changes. Las células están cambiando, The cells are constantly se changing. están transformando. They're transforming. Algunas mueren Some died, y otras nacen. and other ones are renewed. Y esa es la transformación constante del cuerpo. And that's the constant transformation of our body. Entonces siempre hay cambios en la vida. So there are always changes in life. Muchas veces los cambios no son los más bonitos Sometimes the changes are not the most beautiful ones. y muchas veces los cambios ni sabemos qué vamos a producir. And sometimes in the changes, we're not even knowing what we're going to produce. No sabemos lo que los cambios en nuestra vida van a crear para el resto de la humanidad. We don't know what the changes in our lives are going to create for the rest of humanity. Estamos a punto de entrar lo que es la Navidad. We're about to enter Christmas. Y yo le decía, Señor, ¿qué mensaje tienes para nosotros hoy? And I was thinking, God, what message do you have for us today? Y Dios me llevaba a leer la historia de José y María. And God sent me to read the story about Joseph and Mary. Imagínase a esta pareja. So imagine this couple. José y María no eran gente de influencia en su sociedad. They were not influenced kind of people. Ellos no eran conocidos en la comunidad. They were not known in their community. No era que todo el mundo sabía quién era José y María. It wasn't that everybody knew who Mary and Joseph were. Si usted aquí ahorita le pregunta a alguien y dice, ¿usted sabe quién es Alberto? If you ask somebody here, do you know who Alberto is? Estoy seguro que alguien dirá, oh sí, yo sé quién es. I'm sure that somebody will say, yes, I know who he is. Dentro de las paredes aquí. Then through these 4 walls. Pero si usted sale a la calle But if you go to the street, y usted le pregunta a alguien y dice, ¿usted conoce al pastor Alberto? if you ask somebody, do you know Pastor Alberto? Le van a decir, no, no tengo idea quién es. They're going to say, no, I don't know who he is. Entonces, no soy una persona de influencia. So I'm not a person that is a big influencer. Y el hecho de que esté al frente de una iglesia And the fact that I am at the front of a church como pastor, as a pastor, ya me da más influencia que José y María. it gives me more influence than Mary and Joseph. Entonces, le hago esa comparación para que tenga una idea lo poco que se conocía de quiénes ellos eran. And I give you this comparison so that you get an idea of how little people knew about Mary and Joseph. Y piensa por un momento el cambio que ellos producieron en la humanidad. And realize for a moment the change that they created in humanity. ¿Qué hubiera pasado si José le hubiera dicho a María, yo no te creo que fue el Espíritu Santo, What would have happened if Joseph would have said to Mary, I don't believe that it was the Holy Spirit el que te embarazó? that got you pregnant? Qué difícil de creerla. How hard to believe it. Como hombre yo pienso, wow, As a man, I'm thinking, wow, ¿será que yo le creería? could it be that I would believe it? Si ahorita acá me dijera, oh, estoy embarazada. If my wife tells me, oh, I'm pregnant, it was the Holy Spirit. Y le digo yo,
Bueno, yo sé que no fui yo. And I might say, I know it wasn't me. Y ella me dice, no, fue el Espíritu Santo. And she might say, I know it was the Holy Spirit. ¿Será que le creería? Do you think that I might believe her? No sé. I don't know. Entonces me pongo en el lugar de José. So I put myself in Joseph's shoes. ¿Y qué hubiera pasado si él no lo hubiera creído? And what would happen if he would not have believed it? ¿Qué hubiera pasado si María hubiera dicho, no, yo estoy muy joven para esto, Or what would happen if Mary would have said, no, I'm too young for this. así que no estoy lista para tener hijos? So I'm not ready to have children. Así que por favor no me toques, Espíritu Santo. So please, Holy Spirit, do not touch me. Pero ¿qué hubiera pasado si ellos hubieran decidido no ser parte de lo que Dios está haciendo? What would happen if they had chosen not to be a part of what God was doing? Bueno, pienso dos cosas. I think two things. Número uno, Number one, Dios no se hubiera quedado detenido. God would not have stopped. Él hubiera buscado a alguien más que hubiera querido hacer su voluntad. He would have found somebody else that would have been willing to do his will. Y segundo, And second, tanto José como María se hubieran arrepentido un día de la decisión que tomaron. Mary and Joseph would have been regret what their decision would have been. Entonces, quiero pintarle un poquito más la escena de lo que está pasando con José y María So I want to paint a picture a little bit more about what is happening with Mary and Joseph y cómo se compara con nuestras vidas hoy en día. and how it compares with our lives today. Porque cuando hablamos de lo que es la natividad, Because when we talked about nativity, hablamos del nacimiento de Jesús. we talk about the birth of Jesus. Y obviamente es lo más importante. And obviously it's the most important. Pero es difícil relacionarse con Jesús But it's difficult to relate with Jesus porque Él hizo un sacrificio que nosotros no podríamos hacer. because he made a sacrifice that we could not make. Por eso tenía que ser Él el que lo hizo, And this is why it had to be him who made it. porque Él tuvo la capacidad de llevar la carga del pecado de toda la humanidad. Because he had the capacity to carry the sins of the entire humanity. Mientras que José y María And while Mary and Joseph, fueron confrontados en ciertas áreas en su vida. they were confronted with certain areas in their lives. Y a la vez usaron los dones que ellos tenían. And at the same time, they used the gifts that they had. Así que veamos el primero. So let's see the first one. Dice, el trasfondo histórico y cultural del tiempo. Historical and cultural background of the time. En ese entonces era Palestina, lo que hoy conocemos como Palestina, el área donde estaban donde estaban José y María. Joseph and Mary were in the area that we know today as Palestine. Y en ese entonces esa área estaba bajo el dominio romano. And at that time, it was under the Roman Empire. Entonces era Herodes el rey que estaba en ese momento. Uh, Herod it was the king that was at that time. Aunque él no era el rey, Even though he was not the king, el término es vasallo. the term is Sorry, a vassal king. vassal king. There you go. Thank you. Entonces, eso lo que te da a entender So what that tells you es que él estaba funcionando como rey, that he was acting as a king, pero no era el rey por decirlo así. but he was not the king. Simplemente estaba ocupando ese espacio mientras se arreglaba lo que estaba sucediendo con el rey. He was just in that position until everything that was happening with the king got figured out. Para que sea un poquito más claro, So it's a little bit clear. si usted conoce un poquito de política de aquí de Canadá, If you know a little bit of politics here in Canada, se acordará que Justin Trudeau era el primer ministro del país you might remember that Justin Trudeau was the Prime Minister of Canada, y él renunció. and he quit. Y mientras tanto hubo que elegir a un primer ministro que pudiera continuar la función And in the meantime, we had to have an interim Prime Minister en lo que se elegía una vez más, en lo que el partido elegía a otra persona. while the political party voted for a new leader. Entonces, más o menos eso era lo que estaba pasando con Herodes. So this is kind of what was happening at the time. Y Herodes era conocido porque era una persona muy complicada. And he was known for being a very complicated person. Una de las cosas que él sufría era la paranoia. One of the things that he suffered from was paranoia.
él, ¿verdad? Oía voces a veces. He heard voices sometimes. Y si usted conoce la historia de cuando Jesús fue crucificado, And if you know the story when Jesus was crucified, recordará que se lava las manos y él está escuchando voces, su mujer, su esposa tiene sueños. you might remember that he was the one that he said, I wash my hands of this, and his wife was having dreams and he was hearing things. Y entonces él tuvo un como ataque de pánico. So he had like a bit of a panic attack. Entonces, imagínate que está este rey, quien era muy violento con el pueblo, So this king, he was a very violent king towards the people. y dice que los impuestos eran muy altos en ese entonces, And it says the taxes were really high at that time. ¿verdad? Todo era impuestos. Everything was taxes. ¿Cuántos de aquí sienten como que no ha cambiado nada? How many here feels like nothing has changed? Como que los impuestos dijeron, no, desde entonces hay que mantenerlos, entonces han mantenido los impuestos altos desde ese entonces. That, the taxes have been kept that way since that time until now. Bueno, yo me siento así, no sé. I feel like that. I don't know about you. Pero bueno, hay que cumplir, ¿no? But we have to obey. Así que entonces la situación en ese entonces estaba complicada. So the situation at that time was very complicated. El rico se hacía más rico y el pobre se hacía más pobre. The rich became richer and the poor became even more poor. Así como muchos de nosotros hemos experimentado. Just like many of us has experienced that. Y el pueblo en sí, que se sentía tan oprimido, And the people that felt so oppressed, lo que hacían era buscar o pedir para que el Mesías que tenía que llegar, que se había profetizado, llegara. and what people would do is they would pray for the Messiah that was promised to come. Ya había una profecía que iba a haber un Mesías que iba a salvar al pueblo. There was a prophecy that says that a Messiah was going to come and was going to save the people. Entonces, la gente al sentirse tan oprimida pedían, Dios, por favor, manda el Mesías. So people, when they felt so oppressed, they said, God, please send the Messiah. Veamos la siguiente. So let's see the next one. Entonces, dice las costumbres matrimoniales de ese entonces, por ejemplo. The wedding customs at that time, for example. En ese entonces, José y María At that time, Joseph and Mary, todavía no se habían casado. they were not married yet. Ya se habían comprometido, They were engaged, pero no estaban casados. but they were not married yet. Pero en ese entonces, But at that time, cuando uno se comprometía con alguien, when you got engaged with someone, legalmente legally, era como que se hubiera casado. it was almost as if you were married already. El compromiso era tan profundo The commitment was so deep. que aún la ley lo reconocía como que si estuvieran casados. Even the law recognized it as if they were married. Entonces, si José hubiera querido dejar a María, So if Joseph would want to leave Mary, él hubiera tenido que pasar el proceso de divorcio he would have had to go through the process of divorce como que si hubieran estado casados. as if they were married. Entonces, era todo un proceso lo que había que seguir. So it was a big process that you had to follow. La situación económica, como decía, estaba muy difícil. The economic situation was very difficult. Ellos eran de Nazaret. They were from Nazareth. Y pues era una aldea muy humilde. It was a very humble town. Fíjese, por ejemplo, no sé, en Guatemala hay un departamento o provincia o estado o como usted lo conozca, ¿verdad? So in Guatemala, there is a place, I don't know if you might know it as a town or a province, Que se llama Quiché. that is called Quiché. Y cuando yo estaba en Guatemala, So when I was in Guatemala, que ya hace bastantes años, that is many years ago, tal vez ahora ha cambiado, maybe has changed. pero en ese entonces cuando alguien le decía, ay, vos como que sos del Quiché, People will say, oh, I think you're like from Quiché. eso era como un insulto. It was like an offense. Era hacerte sentir menos. It was to make you feel less. La razón por la cual era un insulto The reason why it was an insult, es porque Quiché it was because Quiché, tiene la población que hay es el 98.7% indígena. is because 98.7% of the people are indigenous. Entonces en mi país, por lo menos en ese entonces, decirte que tú eres indio, que eres indígena,
So at least at that time in my country, to be told that you were an indigenous, era un insulto. it was an insult. Típicamente un indígena Because typically an indigenous people, trabajaba la tierra, they work the land. no iban a la escuela muchos de ellos, Many of them didn't go to school. entonces eran analfabetas, So they were illiterate. No podían leer ni escribir. They could not read or write. Y como tienen su propia lengua nativa, And because they have their own language, native language, muy pocos hablaban español. very few of them spoke Spanish. Y si hablaban español, lo hablaban muy quebrado, así no muy bien, ¿verdad? And many of them, if they did speak Spanish, it was not very good. Y lastimosamente, And unfortunately, por lo menos Guatemala y en Centroamérica, and in Guatemala and Central America, la imagen del gringo, como lo conocemos, es lo mejor. the image that we have about the gringo as we know it is the best. Entonces, entre más oscuro eres, menos bonito eres. So, the darker you are, the less beautiful you are. Si no tienes ojos claros, no tienes bonitos ojos. If you don't have light eyes, then you're not very nice. Entonces, la gente te ve menos. So people see you as less. Y un insulto era que eres indígena. And an insult was that you were an indigenous. Algo así era más o menos lo que pasaba con Nazaret. Something like this was what happened with Nazareth. Era una aldea muy humilde It's a very humble town. y mucha de la gente que vivía ahí And many of the people that lived there, eran artesanos o granjeros they work the land, they work clay, y vivían de eso, ¿no? De su trabajo, de sus manos. and they lived from what they made with their hands. Entonces la gente apenas si sobrevivía en estas áreas. So people, barely survived in these areas. Y José era un carpintero. And Joseph was a carpenter. Un carpintero es el equivalente de un albañil, más o menos. So the carpenter is about, the same as a laborer. Por ejemplo, en mi país, un albañil, So for example, in my country, a laborer, or a concrete worker. concrete worker. Un albañil es uno que, ¿verdad? Trabaja con con concreto, con ladrillos, Is somebody that works, with concrete. pero realmente es gente que no está educada, So you feel that these people are not very educated. no han tenido estudios para hacer lo que hacen. They haven't had, a lot of schooling to do what they do. Lo único que han tenido ha sido experiencia. The only thing that they have had is experience. Y lastimosamente en nuestros países la gente los ve como menos. And unfortunately, in our countries, they see them as less. Gracias a Dios, Thanks to God, mis padres me enseñaron a no ser así. my parents taught me not to be that way. A pesar de que mis padres tenían dinero, ellos, ¿verdad? Tenían dinero. Even though my parents had money themselves, Ellos tenían amigos que tenían dinero también, they had friends who had money also. pero también tenían amigos que eran muy humildes. They also had people that were very humble. Yo me acuerdo ir a varias veces a casa de amigo de mis papás I remember going to my parents' friend's house. y muchos de ellos, por ejemplo, no tenían piso, sino que era la tierra nada más. Many of them didn't have, flooring. It was just the bare dirt, ¿Verdad? Así la tierra, the ¿verdad? dirt. Porque lo que habían hecho era poner unos postes así en el suelo Because what they have done is that they had put maybe some 2x4s on the ground y unas láminas, and then some zinc, steel panels. steel panels. ¿Verdad? Y entonces ponían los paneles al lado y de techo y esa era la casita. So they put the panels on the side as walls and then as roof. Entonces con 500 quetzales hacían su casa. So with 500 quetzals, they made their home. Muy humilde. Very humble. Y gracias a Dios aprendí a apreciar lo que tenía And thanks to God, I learned to appreciate what I had y a no menospreciar al que no tenía. and to not put people aside that didn't have. Entonces, la imagen de un albañil So the image of a concrete worker, no era muy buena. it wasn't very good. Cuando yo llegué aquí a Canadá, When I came to Canada, uno de mis primeros trabajos one of my first jobs fue de albañil. was as a cement worker. ¿Verdad? Trabajaba en el concreto I worked with concrete, y lo hice como por 5 años. and I did it for about 5 years. Y no me fue mal, aquí se paga bien. And it wasn't bad. Here, they paid very well. Y así mismo veían a José. And that's how they saw Joseph.
Porque él era simplemente un carpintero. because he was just a carpenter. ¿Qué podía saber él de la vida, de política, What could he know about life or politics, del mundo? about the world? Él no sabía nada, He didn't know anything. ¿verdad? Lo único que sabía era de carpintería. The only thing he knew about was about carpentry. María Mary, tenía entre 14 y 16 años. she was between 14 and 16 years old. Y en ese entonces, en la cultura, And around that time in the culture, a esa edad, at that age, la mujer estaba lista para poder casarse. the woman was ready to marry. No era raro o equivocado que a esa edad una muchacha se fuera a casar. It wasn't unusual for a woman to get married at that age. Lo que sí era inusual What was unusual, es que a esa edad estuviera teniendo hijos, it was that at that time for her to have children, especialmente si todavía no se había casado. especially if she had not been married. Porque tener un hijo fuera del matrimonio en ese entonces Because having a child outside of marriage at that time, sí era visto muy feo dentro de la sociedad. it was seen really, really, really bad. Esa mujer sí realmente perdía estatus en la sociedad A woman would really lose status in society si tenía un hijo fuera del matrimonio. if she had a child outside of marriage. Entonces, ¿quién eran esta pareja que tenía una influencia sobre toda la humanidad? So who was this couple that had such an influence over whole society, No era humanity? nadie, They were nobody. ¿verdad? Yo siento que yo soy un nadie. I feel like I am nobody. Porque, pues como les digo, o sea, ¿qué político dirá, ah, no, ¿qué dice el pastor Alberto? A ver, ¿qué piensa? What kind of politician is going to say, "Oh, I wonder what Pastor Alberto says"? Uno de los pastores que yo he aprendido mucho One of the pastors that I have learned a lot from se llama T.D. Jakes. is T.D. Jenks. No sé si alguno lo conocen. I don't know if anybody knows him. Todavía está vivo. He's alive, Pero ya la iglesia que él hizo, que él abrió, se la ha pasado ya a su hija. the church that he opened, he passed it on to his daughter. Pero he aprendido mucho de él. But I have learned a lot from him. Y una de las cosas que él ha sido consejero para 3 diferentes presidentes. And what he has been is that he has been the counselor to 3 different presidents En los Estados Unidos. in the United States. Y él cuenta esas historias, ¿no? And he tells us about these stories. El privilegio de poder estar en la mesa con presidentes que tienen que tomar decisiones acerca de la nación. The privilege to be at the same table where presidents have to make decisions about the whole nation. Imagínate ese privilegio. Imagine that privilege. Entonces yo me imagino que ese presidente dirá, no, yo quiero saber qué es lo que T.D. Jakes tiene que decir. So I imagine that president might say, "I want to know what T.D. Jenks have to say about this." Pero si aquí en la iglesia pocos quieren saber lo que yo tengo que decir, But if here in church few want to know about what I have to say, ¿cuántos políticos querrán saber lo que yo tengo que decir? imagine how many politicians would want to hear about me. Entonces el punto de eso es decir que realmente no eran nadie. The point about all of this is that they were nobody. No eran conocidos, They were not known. no eran ejemplos en su comunidad, They were not example in their society. no era gente que otros decían quisiera ser como José o como María. They were not people that people want to live their lives as an example from them. Mire, se me acaba de ocurrir. It just came to me right now. Si yo le dijera ahorita que usted quisiera ser como Fabián, If I ask you, if you wanted to be like Fabian, my son, usted dirá, bueno, tal vez sí, no sé, es que no sé cómo es él. you might say, "Well, I don't know. I don't know how he is." Porque tal vez conoce quién es él, que lo ha visto, Because you might know who he is, you know what he looks like, pero tal vez no conoce su personalidad. but maybe you don't know his personality. ¿Verdad? No sé si alguno de ustedes diga, no, yo quisiera que mi hijo fuera como el hijo del pastor, así, igualito. And I don't know if any of you might say, "Oh, I would like my child to be like the child's pastor, like him." Y tampoco dirán, ay, no, que no sea como el hijo del pastor. Or maybe you want to say, "Oh, no, I don't want my child to be like the pastor's son." No, simplemente no viene a la mente. It just simply doesn't come to mind. Me imagino, si alguien lo ha dicho, por favor, déjeme saber, me interesaría. But if somebody would say, "I don't want my child to be like him," please let me know. I would like to know why.
Pero me imagino que si usted le está hablando a su hijo, But I imagine if you're talking to your child, no sé si en algún momento a usted se le ha cruzado mi hijo y decir, es que deberías de ser como él o no seas como él. I don't know if it might cross your mind to say to your child, I want you to be like him, or I don't want you to be like him. Entonces el punto es que no es alguien tan importante que usted lo tenga en mente. The idea is that he is not so well recognized that you have him and comes easily to your mind. Y así era José y María. And this is how Mary and Joseph were. Otro carpintero del montón. Just another carpenter like many. Otra muchacha entre la muchachada. Just another girl among the multitude. La siguiente. La letra está chiquita. A ver. Ya ve, la edad, ya cambiaron mis ojos también. letra no está tan chiquita. No, mis ojos están muy, no, para mí Yeah. está muy chiquita. I said, to me, it's not so small, Yeah. but okay. I have glasses. So. Una de las primeras cosas que le sucede a María One of the first things that happened to Mary es que se le aparece un ángel. is that angel comes to her. Y no contestes, And please do not answer, pero piensa, but think. ¿cuántos ángeles se te han atravesado en el camino, en tu vida? Think about how many angels have come to your life in your entire life Para honra de Dios, to honor to God. yo he tenido un par de experiencias así. I have a couple of experiences like that. Y no quiero sonar muy místico o espiritual. And I don't want to sound very mystical or spiritual. Lo que quiero decir es que realmente Dios quiere conocerte personalmente. What I want to say is that God wants to know you personally. Que Dios existe no solo porque creemos que existe, That God exists not just because we believe He does, sino porque conforme lo vamos conociendo, Él se va revelando a ti. but because as we get to know Him, He reveals Himself to you. Y tú puedes ir conociendo mejor a Dios And you can be getting to know God better. y ciertas experiencias espirituales pueden pasar en tu vida. And certain spiritual situations can happen in your life, Así como a María. just like Mary. Ella simplemente era otra muchacha del montón, She was just another girl in the town, pero su relación con Dios era real. but her relationship with God was real. Tanto así que Dios sabía exactamente que iba a ir a María. So much so that He knew He was going to go to Mary. ¿Qué era lo que le faltaba a Felipa? What was it that Philippa was lacking? Que Jesús o que Dios dijo no, a Felipa no, a María voy a escoger. That God says not to Philippa, but to Mary. ¿Verdad? Nada, Nothing excepto except esa relación. that relationship. Entonces, ¿cómo está tu relación con Dios? So how is your relationship with God? Muchas veces pensamos que porque no tengo mucho que ofrecer, Sometimes we feel that because I don't have a lot to offer, no me gusta hablar al frente, entonces no puedo predicar. I don't like to come to the front, therefore I cannot preach. No tengo bonita voz, por eso no puedo cantar. I don't have a good voice, and therefore I cannot sing. Y muchas veces esa es nuestra percepción de nosotros. And sometimes that's our perception of ourselves. Que entonces, como no tengo nada que ofrecer, That because I have nothing to offer, entonces Dios no me va a ver a mí. so God is not going to see me. No, va a ver a aquel porque aquel sí hasta guapo o bonita es. He's going to see her or him because they're handsome or beautiful, Pero a mí no. but not me. Muchas veces esa es nuestra percepción. And sometimes that's our perception. Pero no fue así con María. But it wasn't like that with Mary. Verá, el ángel se le acercó, le reveló que iba a tener a Jesús. The angel went to her and revealed to her that she would be the mother of Jesus. Y yo me pregunto, en ese momento ella no pensó en José. At that time, she didn't even think about Joseph. Ella no le dijo al ángel, no, espérate, pero tienes que ir a convencer a José, porque a mí no me digas, dile a él. She didn't say to the angel, no, wait a second. You got to go and talk to Joseph and convince him. Don't tell me. Mira, si va a ser así, por lo menos revélaselo a él para que él sepa que fuiste tú y no yo. If it's going to be like this, at least reveal it to him so he's going to know that it came from you and not from me. No, ella reconoció el honor que era She recognized the honor that it was de ser escogida por Dios. to be chosen by God. Asimismo, José, ¿verdad? At the same time, Joseph, En su momento, cuando él se enteró que su prometida estaba embarazada, when he found out that the person he was engaged was pregnant, él la quiso dejar. he wanted to leave her.
¿verdad? Porque en ese entonces, como te decía, tener un hijo fuera del matrimonio era algo muy vergonzoso. Because, like I said, having a child outside of marriage, it was very shameful. Y todo el mundo sabía que ellos estaban comprometidos, And everybody knew they were engaged, pero que todavía no estaban casados. but they were not married just yet. Entonces, si ella estaba embarazada, So if she was pregnant, o él la forzó, either he forced himself upon her o ella se metió con alguien más. or she had been with somebody else. Porque la opción de que el Espíritu Santo fuera el culpable Because the option that the Holy Spirit would be Guilty of this. the guilty of, the person who did this, no se les podía ni ocurrir a la gente. it could not even cross their mind. O tal vez ya habían habido muchas que eso es lo que habían dicho. Ay, el Espíritu Santo fue el que me embarazó. Or maybe there were many women who already have said, the Holy Spirit got me pregnant. ¿Verdad? Y entonces por eso ya ni le creían. And then so that, people would not believe that. Bueno, por lo menos José. At least Joseph. ¿Verdad? Él decide no, pero el ángel se le aparece y le dice, no, tú tienes que estar ahí, tú tienes que ser obediente, ¿verdad? Cuida a tu esposa. But the angel appears to Joseph and says, no, wait, you have to be obedient and you have to take care of your wife. Y entonces se termina casando y terminan juntos, ¿verdad? So he ends up marrying Mary and they end up together. Y luego hacen el viaje, que son 110 kilómetros que caminaron hasta Belén. And they make the journey to Bethlehem, and it's a 110-kilometer journey that they walk. Imagínense que hoy en día, Imagine today, si la iglesia no tiene parqueo accesible así cerca de la puerta, if the church doesn't have easy access to parking, si no me van a recoger en Uber if somebody doesn't come and send me an Uber, o me vienen a recoger a la puerta de mi casa, or somebody comes and pick me up at my doorstep, y mire, no se enoje conmigo. and don't get mad at me, Y es un honor servirle. and it's an honor to serve you. Con gusto le mandamos el Uber. We send an Uber to pick you up, O vamos a recogerla o vamos a dejarlo. or we go pick you up and drop you off. La idea es que estos dos, The idea is that these two que no tenían ningún compromiso con nadie, that had no commitment with anybody excepto con Dios, except with God, estuvieron dispuestos a caminar 110 kilómetros para llegar a donde iban. they were willing to walk 110 kilometers to go where they needed to go Porque cargaban el destino de la humanidad con ellos. because they have the humanity's destiny with them. Y aunque ellos todavía no sabían la magnitud de la decisión que habían tomado, And even though they didn't know at the time the magnitude of the decision they had taken, su relación con Dios era palpable. the relationship with God, it was palpable. Por eso es que tenían ese compromiso de caminar. And that's why they had this commitment to walk. Entonces, te invito a que hagas ese esfuerzo. So I invite you to make that commitment. Piensa en qué áreas tú tienes que incrementar tu compromiso con Dios. Think about the areas in your lives that you have to increase your commitment with God. Tal vez en la alabanza. Maybe in worship. Somebody in there. Ya. Si tienes buena voz, If they have a good voice, we're not saying who. ya casi dicen el nombre, pero no lo digan. We're almost saying the names. I'm thinking of two names, actually. No, pero mire, hermanos, esa es la idea. Si usted tiene un don, But that's the idea. If you have a gift, úselo, use it. ¿verdad? No lo desperdicie. Don't waste it. No lo deje al lado. Don't leave it to the side. Ellos no tenían una iglesia, una congregación, They didn't have a church or a congregation, pero ellos iban obedeciendo lo que tenían que hacer. but they were obedient, moving forward. Para que sepa un poquito la historia, So to know, a little bit about the story. la razón por la cual ellos tenían que caminar The reason why they have to walk, es porque el gobierno en ese entonces decidió hacer un censo it was because the government at that time decided to do a census para ver toda la población que había. to get an idea of how much the population was. Y hasta cierto punto And up until a certain time, era más o menos lo que pasó con Egipto. it was the same that happened with Egypt. Ya había una profecía de que iban a ser un niño There was a prophecy that a child would be born, y que iba a ser el Mesías que iba a liberar al pueblo. and that was going to be the Messiah that was going to liberate the people. Y cuando el rey se enteró de esto, And when the king realized this,
empezó a contar a todos los bebés, He started to counting all the babies, especialmente los bebés que eran varones, especially the ones that were boys, para ver si lograban agarrar al Mesías, to try and see if they could find the Messiah, ¿verdad? Para eliminarlo antes de que creciera. to kill him before he can grow up. Y ese era el plan, ¿verdad? Que digamos lo que el gobierno tenía. And that was the government's plan. O pongamos lo mejor, el plan que el mundo tenía, And that was let's say it in a better way, the world's plan. ¿verdad? Pero Dios tenía otra idea, But God had a different idea. ¿verdad? Él sabía que necesitábamos un Mesías. He knew we needed a Messiah. Y a pesar de que la gente buscaba el Mesías, And although people were looking for the Messiah, el Mesías que ellos querían the Messiah that they wanted, era un político it was a politician que iba a liberar al pueblo, that was going to free the people, que iba a eliminar los impuestos, that was going to get rid of the taxes, que iba a liberar a la gente y podía tener la libertad para ser libres, and that he would make them free porque en ese entonces estaban bajo el dominio romano. because they were under the Roman Empire. Entonces, yo creo que eso es un buen deseo. I think that's a good wish. Se me hace que es una buena idea. I think it's a good idea. Me gustaría que nos bajaran los impuestos a mí también. I would like for our taxes to go down as well. Pero Dios tenía más en mente. But God had more in his mind. ¿Verdad? Como humanos ellos solo querían la salvación inmediata, As humans, they just wanted the immediate salvation, lo que les convenía a ellos en ese entonces. what was convenient for them at that time. Pero Dios estaba viendo a toda la humanidad. But God was looking at the whole humanity. Pero Él estaba buscando la salvación de cada uno de nosotros. He was looking for the salvation of each and every one of us. Cuando Él hablaba de un Mesías, When he talked about a Messiah, no se limitaba simplemente al pueblo donde estaban, he didn't limit that just to the people that was there at that town, sino a las generaciones que iban a venir después, incluyéndonos a nosotros. but about all the generations that were to come, including us. Entonces imagínate la situación en la que estaban José y María. So imagine the situation that Mary and Joseph were in. No eran muy conocidos, They were not well known, no eran famosos, they were not famous, no eran ricos, they were not rich, no tenían la influencia necesaria. they didn't have the necessary influence, Y de ahí viene Jesús. and that's where Jesus come from. Cuando Él escogió nacer como humano como nosotros, When he chose to be born just like us, like humans, no decidió venir con toda su riqueza y toda su gloria. he didn't decide to come with all his richness and all his glory. La Biblia dice que Él se despojó de todo The Bible says that he took himself away from everything para poder venir a servirnos. so that he could come and serve us. Por eso vino a un lugar tan humilde, And that's why he came to such a humble place, un área donde se veía, donde era muy pobre el área. where, in a town that was very poor. Y conforme ellos caminaron este viaje de 110 kilómetros, And as they walked these 110 kilometers, logran evitar lo que el rey está haciendo en ese entonces. they managed to evade what the king was doing at that time. Y llegan a este pesebre And they make it to this manger. y ahí nace Jesús. And that's where Jesus is born. Entonces, aunque pareciera Although it might appear que Dios no está haciendo algo, that God is not doing something, Dios está haciendo algo. he is doing something. Muchas veces de las áreas que menos esperamos Sometimes in the areas that we least expected es donde Dios aparece. is where God comes. Las áreas más simples o sencillas The most simple of the areas es donde Dios se deja ver. is where God allows us to see him. Y si nosotros como el pueblo estamos esperando algo magnífico, And if we as the people are waiting for something magnificent, nos podríamos perder lo que pasa. we might miss those little things. El pueblo estaba esperando al Mesías The people were waiting for the Messiah, y a pesar de que había sido profetizado y lo estaban esperando, and although it was prophesied and they were waiting for him, igual no lo vieron. still they didn't see it. Él predicó, Jesús nació, vivió, predicó Jesus was born, he grew up, he preached, y no lo escucharon. and many people didn't hear him. Y cuando él se reveló y dijo, yo soy el Mesías, And when he revealed himself and he said, I am the Messiah,
en lugar de verlo como el Salvador, And instead of seeing him as the Savior, decidieron crucificarlo. they decide to crucify him. ¿Te ha pasado a ti algo así? Has that anything like that happened to you? Donde Dios quiere hacer algo contigo, Where God wants to do something with you, pero por que no estabas viendo lo correcto, te perdiste lo que Dios quería hacer. because you were not looking at the correct things, you missed what God really wanted to do with you. La iglesia, hermanos, es un lugar donde tenemos que comprometernos. The church is a place where we need to commit, No solo con nosotros, not just among us, sino con Dios. but with God. Porque cuando nos comprometemos con Dios, Because when we commit with God, ya sea que venga en lo magnificente o en lo más humilde, well, whether it comes the most magnificent or the most humble things, no nos lo vamos a perder. we are not going to miss it. Pero José y María tenían problemas. Joseph and Mary had many problems. Ellos no eran la pareja perfecta, They were not the perfect couple. no eran la pareja ideal, They were not the ideal couple. no era el ejemplo de lo que un matrimonio debería de ser. They were not the example of what a marriage should be. Pero igual Dios los usó y los escogió. But in the same, God chose them for these. Y los usó. He used them. Su disponibilidad fue lo que hizo la diferencia. Them being willing was what made the difference. ¿Qué tan insignificante te sientes tú? How insignificant do you feel? ¿Tú sientes que tal vez eres simplemente parte del montón? Do you feel that you're just a part of the world, Bunch, yeah. of the bunch? Tal vez te sientes así. Maybe you feel yourself like that. Y está bien. And that's all right. No tienes que ser algo magnificente. You don't have to be something magnificent. No tienes que ser el mejor o la mejor. You don't have to be the absolute best. Con que ames a Dios As long as you love the Lord y tú te comprometas con Él, and you commit with Him, Dios te va a usar. God is going to use you. Lo ha hecho desde hace muchos años. He has been doing it for many, many years. Para que sepas, esto más o menos se dio en el año 4 a 6 antes de Cristo. Just so you know, this happened around the year 4 to 6 before Jesus. ¿Cuál es tu historia? What's your story? Tal vez ustedes no la conocen, mi historia, Maybe you don't know my story, o tal vez han escuchado partes. or maybe you have heard parts of it. Eh, yo mismo he pasado por divorcio I have been through a divorce, y por esa experiencia and because of that experience, yo mismo me quité del camino. I stepped aside. Yo mismo me eliminé. I eliminated myself. Yo dije, sé que hay un llamado en mi vida, I said, I know there is a calling in my life, pero fallé but I failed porque fracasó mi matrimonio. because my marriage failed. Entonces ya no puedo servir, So I cannot serve anymore. ya no puedo ser un ejemplo. Now I cannot be a good example. Y Dios me dijo, And God told me, no llames impuro do not call impure lo que yo llamo puro. what I call pure. Si yo te llamé If I called you y yo te escogí, and I chose you, yo te voy a usar. I'm going to use you. La verdad que me quebró. And it broke me. Algo se rompió en mí. Something broke inside of me. Porque entendí que Dios no busca solo no busca al que puede, Because God doesn't just look for the ones that can, sino al que quiere. but the ones that want. ¿Quieres tú servir a Dios? Do you want to serve God? ¿Quieres tú tener una relación profunda con Él? Do you want to have a deep relationship with Him? ¿O estás contento simplemente con ser parte de una iglesia? Or are you happy with just being a part of a church? ¿Te gusta venir, compartir con la gente, You like to come and just enjoy the people, tener amigos que tengan una buena brújula moral? to have friends that have a good moral compass? ¿O estás enamorado de Jesús? Or are you in love with Jesus? Cuando yo crecía, When I was growing up, hubo un movimiento que se llamaba Locos por Jesús. there was a movement that it was called Crazy for Jesus. De hecho era Jesus Freak. Jesus Freak. Oh, Jesus freak. Okay. I Yeah. was going to say even worse.
Y es un movimiento que empezó en Estados Unidos, And it was a movement that started in the United States. pero arrasó con Guatemala. But, it just went all over Guatemala. Eh, y la idea era que tú estabas enamorado de Jesús, And the idea is that you were in love with Jesus al punto que estabas dispuesto a hacer locuras. to the point that you were willing to do crazy things. No locuras como arriesgar tu vida, Not crazy things like risking your life, sino locuras como estar dispuesto a predicarle a cualquiera que tuvieras en tu escuela, en la calle, donde estuvieras. but to be willing to preach the gospel to anybody that was around you, whether it was at work or in school or anywhere. Y una de las frases que usaban era esta. And one of the phrases that he used was this: Dice, predica a Jesús, preach the gospel, no, predica a Jesús, preach Jesus, usa palabras si es necesario. use words if it's necessary. Y siempre me llamó mucho la atención ese dicho, And it always came to my mind, like how interesting it was, this phrase. porque me tomó un tiempo entender por qué decir predica a Jesús, pero usa palabras si es necesario. Because it came really interesting to me to say, preach Jesus and only use words if it's necessary. Entendí eventualmente, Eventually I understood, un poquito de cabeza dura, and a little bit of a hard head, que la idea era que deja que tus acciones sean lo que predica Jesús. that allow your actions to be what it is to preach Jesus. Que predicar a Jesús no es estar en un púlpito y tener un micrófono. That preach Jesus wasn't to come to the front and to have a microphone. Que predicar no era tener estudios bíblicos para poder hablar del trasfondo bíblico de las cosas. That to preach Jesus, it wasn't to have a Bible study so that you can teach everything in the Bible. Sino era que tu vida reflejaba a Jesús. It was that your life would reflect Jesus. Por eso eran locos por Jesús. And this is why it was freaks for Jesus. Jesus freaks. Jesus freaks. Ya. ¿Te sientes tú así? Do you feel like that? Creo que el mensaje de hoy es confrontarte un poco So I think the message today is to confront you a little bit. en dónde está tu compromiso con Dios. Where is your commitment with God? ¿Dónde está tu disponibilidad? Where is your availability? Así como José y María. Just like Mary and Joseph, Ellos no eran especiales, that they were not special, no tenían tremendos dones, they didn't have a lot of gifts, pero su dedicación, but their dedication, su compromiso their commitment, y su voluntad de hacer la voluntad de Dios and their willingness to do God's will, afectó toda la humanidad. it affected the entire humanity. Veamos la conclusión. So let's see the conclusion. Entonces, había carga económica, So there was a heavy Roman taxes. economic burden, yeah. Estaban los impuestos romanos, inseguridad política y Herodes mantenía un control muy duro. So it has heavy Roman taxes, political insecurity, and Herod maintained a harsh control. A la vez también había religiosidad intensa And at the same time, there was an intense religiosity. La ley y el templo en ese entonces eran centrales. The law and the temple were central. La marginación de los pobres era del diario vivir. Marginalization of the poor was daily living. José y María representaban a los humildes. Joseph and Mary represented the humble. O una forma mejor de decirla representaban al pueblo común, a la gente común. So a better way of saying it is that they represented the common people. Y a través de lo que Dios hizo, lo que Dios hizo a través de ellos, And what God did through them, realmente afectó a toda la humanidad. it affected the entire humanity. Can we go to the next? Una de las cosas que José hizo One of the things that Joseph did
Él nos muestra o modela lo que es la responsabilidad. Joseph models responsibility. María nos modela lo que es la fe y obediencia. Mary models faith and obedience. Y estas acciones que ellos tomaron And these actions that they take crearon una esperanza universal. created a universal hope. A través del hijo que ellos tuvieron, que era Jesús, Through the son that they had, which was Jesus, que para ellos era simplemente un bebé. that for them it was just a baby. ¿Quién de aquí se imagina el cambio que Paxton va a producir en la humanidad? How many of you here can imagine the change that Paxton is going to create in humanity? El domingo pasado Paxton cumplió 6 meses. Last Sunday, Paxton was 6 months old. Yo lo veo y yo me imagino a José y a María ver a Jesús así. I see him and I imagine Mary and Joseph to see Jesus like that. En ningún momento yo pienso que mi hijo va a morir por todos. And at no point do I feel or believe that my child or feel that my child might die for everybody. Y como padre, si tal vez alguien me lo dijera, And as parents, if maybe somebody tell me that, yo diría no, and I would say no, porque no siento que es justo que mi hijo muera por pecadores. because I don't feel that it's just that my child die for sinners. Tal vez si fuera a morir para salvar a alguien muy importante, tal vez. Maybe if he was going to die to save somebody very important, maybe. Y ni José ni María se negaron. And Mary and Joseph, they didn't negate themselves to this. Entendieron que era algo que Dios estaba haciendo They understood that there was something that God was doing. y en lugar de buscar su propia voluntad, And instead of looking for their own will, siguieron la voluntad de Dios. they follow God's will. Can we go to the last one? That one. Entonces, para cerrar, So to close, la historia de José y María muestra fe en medio de dificultad. the story of Joseph and Mary shows faith amid hardship. ¿Cuántos de nosotros tenemos dificultades? How many of us have difficulties? ¿Cuántos de nosotros estamos luchando con situaciones, ya sea del gobierno, How many of us are dealing with difficult situations, whether it's with the government o situaciones con nuestra familia, or problems with our families o problemas en la sociedad? or problems in society? Estas situaciones no son nuevas. These situations are not new. Desde los tiempos de Jesús, Since the times of Jesus, la sociedad ha estado luchando entre el bien y el mal. society has been struggling between good and evil. ¿Estás tú luchando entre el bien y el mal? Are you struggling between good and evil? ¿Qué hábitos ocultos hay en tu vida que te están deteniendo What hidden things are in your life that is stopping you de servir a Dios? to serve God? ¿Con qué áreas estás luchando? What areas are you struggling with? Si tú te identificas con esto, If you identify yourself with this, voy a invitar a que cierres tus ojos por un I'm going momento. to invite you to close your eyes for a moment. Y que tú puedas hablar con Dios And may you talk to God y que tú le puedas pedir ayuda. and you ask Him for help. Yo me imagino a una María asustada I imagine a very afraid Mary después de que el ángel le reveló que iba a dar a luz al Salvador, after the angel revealed to her that she would give birth to the Savior. porque me imagino que tal vez no se sintió capaz, Maybe she didn't feel like she could do it. tal vez no se sintió capacitada para poder criar al hombre que iba a salvar a toda la humanidad. Maybe she didn't feel like she could raise the man that was going to save entire humanity. Me imagino un Josué asustado por los rumores de la sociedad, I imagine a Joseph afraid of all the rumors in society, y que tal vez su mujer no era una mujer digna, that maybe his wife was not a very dignified woman, que tal vez él
no se merecía una buena mujer y que por eso no tenía una buena mujer. That maybe he didn't deserve a good woman and that's why he didn't have one. Y a pesar de todo esto, And despite all of this, más allá de sus dudas y sus luchas, more than their struggles and doubts, ellos decidieron escuchar la voz de Dios. they decided to listen to the voice of God. Y esa es la razón que hoy en día hablamos de ellos. And this is the reason why today we talk about them. Se convirtieron de común a sensacional. They went from being a very common people to being absolutely sensational. Cambiaron la historia de la humanidad entera. They changed humanity's history. ¿Qué cosas puedes hacer tú con tu vida si le escuchas y obedeces a Dios? What things can you do with your life if you listen to God and you follow Him? Oremos. Let's pray. Gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Padre, tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos guardes. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y tú sabes las luchas que estamos teniendo, Padre. Yo te pido, Señor, que tú nos motives, nos ayudes, nos dejes ver lo que tú tienes para nosotros, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, que no somos los mejores. Sabemos, Padre, que tenemos luchas y dificultades, que hay áreas, Señor, donde no podemos avanzar. Hay áreas, Señor, donde nos caemos y nos revolcamos en el pecado, Señor, y queremos pedirte perdón primero, Dios. Segundo, Padre, queremos aquí delante de ti, Señor, pedirte que nos ayudes a salir adelante, Señor, a dejar esos hábitos, Señor. Y más allá, Padre, que nos ayudes a desarrollar hábitos que nos lleven a cumplir el propósito que tú tienes con nosotros. Dios, en ti confiamos y te pedimos que tú estés con nosotros y que nos guíes, Padre. Que tu presencia, Señor, esté siempre a la par nuestra, guiándonos y ayudándonos, Señor. Que no nos quedemos atrás. Que no nos quedemos, Señor, escuchando nada más nuestros propios pensamientos, nuestras dudas, nuestros temores. Que no veamos solo nuestros malos hábitos y nuestras debilidades, Señor, sino que podamos acercarnos a ti, Padre. Que podamos transformar ese temor, Señor, en confianza en ti, Padre. Que podamos cambiar nuestro pecado, Señor, en salvación a través del sacrificio que tu Hijo hizo, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias porque tú eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, establécenos como tu iglesia, como tu pueblo, Padre. Queremos producir un cambio, Señor, así como José y María, que cambiaron a toda la humanidad, Señor, así que Northridge Español cambie esta sociedad, Señor, que Maple Ridge no sea el mismo, porque tú nos has puesto aquí, Señor, no por nosotros, no por nuestros talentos, nuestras habilidades, sino porque estamos comprometidos contigo, Señor, y caminamos de la mano contigo, Padre. A pesar de que nuestras vidas no son perfectas, Señor, y no serán el ejemplo, Padre, de que podamos pensar, sabemos, Señor, que si tú estás con nosotros, hay una diferencia, Padre, y que podemos marcar la diferencia en esta sociedad. En el nombre de Jesús, Padre. Te agradecemos tu misericordia, tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Que esta palabra, Señor, no se quede solo en la mente y en los oídos, sino que baje al corazón, que se plante, que esa semilla de fruto y que juntos, Padre, podamos llevar la cosecha delante de ti, Dios. Que veamos el fruto de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y que como iglesia podamos establecernos, Señor, para establecer tu reino aquí en Maple Ridge. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Un poquito diferente el servicio, ¿eh? A little bit of difference for our service today. ¿Qué diferencia hace un instrumento? What difference does an instrument makes? Y una cosa más, fíjese, desde ayer he estado pensando en esto. And I've been thinking about this since yesterday. Hasta cierto punto le doy gracias a Dios que las cosas han cambiado así. And up to a point, I give thanks to God that the things have changed this way. Porque a veces estamos acostumbrados, vivimos del hábito. And sometimes, we live out of habits. La costumbre es que se termina, que termina la prédica. Usually, when The message. the message ends,
Entonces viene la alabanza, It comes the worship, cantan una canción, they sing a song, oramos, we pray, termina la canción, the song ends, se pasa, oramos por el servicio y por la semana, we pray for the service and we pray for the week, y lo invitamos a tomar cafecito, and we invite you to come over and have coffee. y quedan algunos que, otra. And otra some of them are canción". like, no, there, oh, there. Let's not say names. Y fíjese que la iglesia se vuelve monótona. But, the church becomes monotonous. Y si hay algo que no podemos permitir, And if there's something that we cannot allow, es que lo santo se vuelva común. is that the holy becomes common. Que estar en la presencia de Dios, que venir a su casa, That being in the presence of God and coming to his house es simplemente un hábito. is just a habit. Es domingo, hay que llegar, It's Sunday, we gotta make it. a ver qué predica, Let's see what the message is. a ver qué canción cantamos. Let's see what song we sing. Se acabó, qué bueno, ya me voy. It ended, I'm so glad, I'm going home. La iglesia se debe disfrutar, no aguantar. The church should be something we enjoy, not something we endure. Así que para mí es una bendición So for me, it's a blessing poder cambiar un poco la dinámica. to be able to change the dynamic a little bit. Incluyendo en eso, vamos a hacer dos cosas ahora. And including in that, we're going to do two things right now. De hecho, tres cosas. 3 things. Y de ahí terminamos. And maybe 4 or 5. No, just kidding. La primera, The first one, ten un par de anuncios. I have a couple of announcements. Primero, el 12 de diciembre December 12 es nuestra reunión de hombres. is our men's meeting. Así que los invito a todos los hombres So I invite all the men que hagan el tiempo. to make the time. Va a ser en casa de Ian. It's going to be in Ian's house. Porque si digo en la casa de la hermana Jenny, Because if I say in Jenny's house, me van a decir, ¿por qué en la casa de la hermana? No, si es los hombres. Pues. they're going to say, why in Jenny's house is the men's meeting? No, es que Ian ha sido muy amable con nosotros y nos ha abierto su casa. Is that Ian has been very kind to us and has opened his house to us. Así que a todos los hombres los invito a que estemos ahí. So I invite all the men to be there. Vamos a llevar algo de comer, así que vamos a tener cena. We are all going to bring something to eat, so we're going to have dinner. Y vamos a compartir una palabra. And we're going to share a word. Asimismo, les recuerdo, el 19 de diciembre And I remind you that December 19 es nuestra cena navideña aquí en la iglesia. is our Christmas dinner here at church. Así que voy a tener toda la información el otro domingo ya, So next Sunday, I'm going to have all the information para que sepa la hora y todo eso. so that you know the time and everything. Pero a la vez también quiero invitarlo que si usted quiere colaborar, And at the same time, I want to invite you, if you want to help, que se acerque ya sea a mí o a Jenny that you come either to me or Jenny para poder organizarnos. so that we can organize ourselves. Entonces ahí van dos cosas ya. So that's 2 things there. La tercera, The third one, le voy a invitar a que se ponga de pie, por favor. I'm going to invite you to stand up. Y ya que se puso de pie, And now that you're standing, lo voy a invitar que se salga de su asiento y se vaya a saludar a otros. No se I- quede ahí en su área. I'm going to invite you to get out of your chair and to go to a different area and go say hi and hello and greet somebody else. Vaya y salude a alguien. Go and greet somebody else. Dígale Dios te bendiga. Tell them God bless Que you. tengas una buena semana. May you have a good week. Que la palabra te haya bendecido. I hope the word has blessed you. Y nos vemos el próximo domingo. And we will see you next Sunday.